nos cambie, ¿no? Estuvimos hablando el domingo, estábamos resolviendo algunas preguntas como ¿qué lugar tienen los bienes y el dinero en la vida del creyente? Preguntábamos, ¿no?, al principio de la conferencia, ¿qué es más espiritual? ¿Tener dinero o no tenerlo, ¿no? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que tengas dinero o que no lo tengas, ¿no? Y lo que estuvimos viendo hace 2 días, ¿no?, es que el enemigo ha hecho una estrategia, ¿no?, en todo México y Latinoamérica para confundir todos estos conceptos, ¿no? Y lo que hemos aprendido y lo que por lo menos hemos expuesto, ¿no?, es que Dios no se goza con nuestra pobreza, que fuimos liberados, ¿no? Lo que hicimos el domingo es trabajar con esto para ser liberados, ¿no?, de maldiciones, de conceptos generacionales que teníamos, de cosas que teníamos arraigadas en el corazón, ¿verdad? Y que nos provocaban una sensación incómoda, ¿no?, cuando hablamos de este tipo de cosas, y posiblemente quieren manifestarse nuevamente y tienes que tomar decisiones y trabajar, ¿no? Y cuida tu corazón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si tú sientes en tu corazón incomodidad, ve a la presencia de Dios, pídele al Señor que te toque, ¿no?, te libere, porque necesita haber una plataforma correcta para que entonces los principios que están, este libro está lleno de principios para generar riqueza. Pero si no hay una plataforma correcta, si no hay libertad para ello, tú no los puedes ni ver, punto. Como lo hablamos y como lo vimos y lo experimentamos la semana pasada, el domingo, ¿no?, se te pasan de largo, punto. Como si no estuviéramos, ¿no? Así es que quiero reforzar un poco más esto, ¿no? Quisiera echarle, así como le echan a la gasolina, un aditivo, ¿no? Bueno, no le voy a echar un aditivo, le voy a echar un tratamiento para gasolina, ¿no? Unas F-Tabs así para que agarren y destapen, ¿no? Te destapes, verdaderamente te destapes y verdaderamente creas, conozcas lo que Dios quiere para su pueblo y lo que Dios hace con un pueblo. Como dice en el libro de Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ¿no? Y el gran problema que tenemos es que muchas veces no lo conocemos. Así es que vamos a ponernos de pie, si le parece bien. Vamos a clamar a Dios, vamos a pedirle a Dios que se revele a nuestros corazones, que nos ayude a comprender su corazón para su pueblo, ¿no? El nombre de esta conferencia es Dios espera que generes riqueza. Así es el nombre de esta conferencia. Dios espera que generes riqueza. Padre, aquí estamos tu pueblo, Señor, que te amamos, un pueblo mexicano, un pueblo noble, un pueblo que queremos honrarte y que pensando que te honramos, Señor, hemos aceptado muchas cosas que no son tuyas, y tú has traído luz, has traído revelación a nosotros, pero necesitamos que trates con nuestro corazón, que reveles, que abras nuestros ojos, Señor, y nos permitas verte en acción y poder darnos cuenta cuál es tu voluntad respecto a tu pueblo en el asunto de la generación de riquezas. Renunciamos en el nombre de Jesús a todo preconcepto, prejuicio, a toda tradición que sea contraria a tu palabra, y aceptamos la verdad de tu palabra y la verdad de tu testimonio en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento. Cuando hablamos de la generación de riquezas, ¿no?, el noble pueblo mexicano siempre tiene un poco de incomodidad, ¿no? El otro día estuve compartiendo aquí por Villagrán y Saravia, un par de ciudades pequeñas o pueblos, yo creo, ¿no? ¿Sí? No sé el tamaño, nunca hago el censo cuando voy a un lugar, pero bueno, sí eran lugares pequeños. Ahí hay un muchacho que fue discípulo mío hace muchos años, hace como 17 años, ¿no? Y él tiene 2 congregaciones ahí y nos invitó a Regina y a mí a compartir con ellos, ¿no? Y más o menos cuando terminó un evento de desayuno de mujeres que hubo, y eso, una señora nos invitó a su casa a descansar un rato.
Y estuvo muy curioso porque estaba yo platicando un poco con él, ¿no? ¿Sí? Estaba platicando con él porque él ha escuchado un poco de lo que estoy hablando. Y lo primero que al sentarse me pregunta es, bueno, Luis, ¿y cuál es el límite? Me pregunta, ¿no? Y entonces agarré y le dije, a ver, espérame un segundo, ¿no? Porque los mexicanos siempre estamos muy preocupados por cuál es el límite, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el límite para que no peque, ¿no? Con este asunto de las riquezas, ¿no? ¿Cuál es el límite para que no ofenda a Dios al respecto? ¿Por qué? Porque está arraigado en nuestra cultura esto, ¿no? Y yo le hacía una reflexión, ¿no? Que le invito a que use un poco su imaginación para tratar de captar lo que quisiera enseñarle en este instante, ¿no? Le digo, imagínate que tú te subes a una autopista, una carretera de esas donde los carros van a 110 kilómetros por hora, ¿no? Más o menos. Y de repente ves a un cuate que se sube en su burro, ¿no? ¿Sí? Y ven su burrito, píquele en las ancas, ¿no? ¿No? Órale, burro, y con la vara, ¿no? Y tú agarras y le dices, bueno, ¿y a dónde vas con tanta prisa, no? Se voy a buscar un letrero, te dice. ¿Y un letrero de qué estás buscando a tal velocidad? Estoy buscando el letrero del límite de velocidad, porque no lo quiero exceder, ¿me entiende? ¿Sí? O sea, da risa, ¿verdad? Pero así es el pueblo mexicano en el asunto de la generación de riqueza. Déjeme captar, necesitamos captar una cosa, ¿no? Creo que lo primero que tiene que hacer esa persona es aprender a manejar, ¿no? Primero, sí, aprenderse el reglamento y saber que hay límites. Luego conseguirse un auto, pues que supere el límite de velocidad, porque si no, pues ¿para qué le sirven los límites de velocidad? Y luego, ¿verdad? Sí, ya conducir con ese cuidado. Fíjese que hay unas autopistas en Alemania. Alemania tiene 6,000 kilómetros de autopistas que no tienen límite de velocidad. No tienen límite de velocidad. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Lo más sorprendente es que Alemania tiene casi 10 veces menos accidentes que los Estados Unidos, que tienen límite de velocidad. Entonces, bueno, hasta a mí ya me han parado en Estados Unidos por exceder el límite de velocidad, ¿verdad? Sí, en todos lados hay límite de velocidad. Ellos tienen 10 veces menos accidentes. ¿Sabe por qué? Porque el problema no es el límite. No nos preocupamos mucho por el límite. No, el problema no es el límite, el problema es el uso que se le dé a las cosas. Ese es el asunto, ¿no? Y eso es lo que usted necesita comprender, ¿verdad? ¿Sí? Lo que usted necesita comprender es que el problema con la generación de riqueza no está en que haya un límite y que si usted excede eso, usted peca. No. Usted puede no exceder el límite y de todas maneras estar ofendiendo a Dios por usarlo mal. ¿Sí me capta? ¿Sí? ¿Cuál es el límite? Dice Isaías 54:2, ¿no? Porque el pueblo de Dios siempre ha querido honrar a su Dios. Y en Isaías 54:2 dice, hay que captar muy bien que Isaías 54:2 iba a decir, oh, esto sí es una gran revelación. Viene después de Isaías 53, ¿no? Dice, ahora sí, con razón se quedó pelón, ¿no? De tanto pensar, ¿no? Pero hay que entender qué hay en Isaías 53. Isaías 53 es la obra de la cruz. ¿La qué? A ver, ¿la qué? Es el trabajo que hizo Jesucristo en la cruz. Está descrito perfectamente por el profeta Isaías cientos de años antes de que sucediera. E Isaías 54 habla del resultado de la obra de la cruz. ¿Del qué? Exacto. Entonces vamos a ver el versículo 2. ¿Qué es lo que piensa Dios cuando el pueblo le dice, Señor, ¿cuál es el límite? Porque yo no te quiero ofender. ¿Sí? Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, por si ve alguna diferencia y si me ayudan poniéndolo ahí, ¿sí? Dice, ensancha el espacio de tu carpa. ¿Qué dice más? Y despliega las cortinas de tu morada. ¿Qué más dice ahí, por favor? A ver, grítemelo, ¿sí? A ver, un poquito más fuerte. Exactamente, no te limites. ¿Está claro? ¿Está claro? No te limites. No te limites. ¿Qué te dice el Señor? Ay, hijito, tú te veo medio avarón. Te veo medio ambiciosón. No, el Señor no. Tú no, quiero que captes algo. Tú nunca vas a calambrar a Dios
con tus expectativas, porque las de Él son mucho más grandes que las tuyas. ¿Sí? O sea, no se trata de que veas cómo no acalambrar a Dios, sino se trata de que te acalambres entendiendo lo que Dios ha dispuesto para que tú hagas en esta tierra. Ese es el tema. Es lo que necesitamos entender nosotros, ¿sí? Que Dios, cuando hizo sus planes, los hizo a su manera, a su tamaño, en su dimensión. Y Él espera que nosotros nos movamos más o menos así. Entonces, por eso lo que Jesucristo enseñó cuando estuvo en la tierra no fue el límite. Lo que Jesucristo enseñó es para qué se deben usar las cosas. En Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, dice: así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, ¿qué dice ahí? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Okay. ¿Qué es lo que dice aquí? Lo que dice aquí es que no hay límite. Mientras no hay ningún límite para generar riquezas, mientras las generes para aquello para lo cual se deben generar. El establecimiento y el avance del reino de los cielos en la tierra es el gran proyecto de Dios, y que Él lo financia, o sea, suelta toda la lana que se necesite en los conductos que estén dispuestos para que su reino se establezca sobre esa tierra, y la gloria del Señor llene la tierra como las aguas de los mares llenan la mar. ¿Sí? Sí, entonces esto es bien importante que usted y yo lo comprendamos. Si tú generas riquezas para y por el reino de Dios, tú nunca vas a fallar. De hecho, vas a cumplir con la hay una orden bendición que a veces que ni siquiera nos paramos a considerarla, que está en Génesis capítulo 1 versículo 28. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios con estas palabras. Pero eso lo voy a dejar de tarea, nada más léalo, medítelo y piénselo. Él dio una orden y Él dijo: si tú te aplicas a esto, yo te voy a dar mi bendición. Porque dice: y los bendijo Dios con estas palabras: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra y sométanla, dominen, ¿verdad?, a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Présteme atención, por favor, ¿sí? Usted nunca va a ofender a Dios por generar riquezas. Nunca. Es más, le voy a decir una cosa: lo más probable es que si usted no genera riquezas, usted ofenda a Dios, porque usted está dando testimonio de un Dios tacaño, de un Dios que no se ocupa de las necesidades de sus hijos, de un Dios que manda a sus hijos a hacer algo sin recursos. Y nuestro Dios no va a hacer eso. No es así. Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y también lo vamos a ofender si no las usamos bien. Cuando estaba yo con estos amigos haciendo estas reflexiones, bueno, ya estábamos hablando, y esta señora que nos invita a su casa, de repente me dice: ay, dice, qué bueno que está usted hablando de estas cosas, me dice. Yo vengo de Atlanta, acabo de llegar de Atlanta, estuve 25 años en Atlanta. Dice: yo fui representante, fui vendedora de Mary Kay, y fui una muy buena vendedora. Dice: hice mucho negocio en Atlanta. Pero ¿sabe qué? Me dice: cada vez que yo iba a esas reuniones, ¿no?, donde se premiaban a las grandes vendedoras y yo recibía premios, ¿sabe qué había en mi corazón? Un fuerte remordimiento, porque me sentía que estaba pecando, me sentía que estaba ofendiendo a Dios. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Que en lugar de seguir dándole para adelante, me detenía y me detenía. Y llevo años y años y años esperando que alguien hable y enseñe
estas cosas, dice, porque es una terrible carga en mi corazón. Yo tengo una capacidad tremenda, dice, para hacer negocios. Si a mí los negocios se me dan así, pero ¿sabe por qué no los hago? Porque dentro de mí siento que estoy ofendiendo al Señor. ¿Está conmigo? Total, ya fuimos, porque siempre ya anda uno corriendo para acá y para allá, y al día siguiente, después de compartir en su congregación, me alcanzó. Me dijo: por favor, necesito platicar con ustedes. Tengo años orando para que alguien me dé dirección. Quiero saber qué es lo correcto en este asunto. Quiero saber dónde está el límite. Y quiero saber para qué debo usarlo. Yo tengo una serie de conferencias que se llama Transitando por la Tierra de la Bendición, y tenía unas en la cajuela. Fui y se las di. Le dije: escuche esto y siga trabajando con esto. Yo espero que el Señor le abra su entendimiento. Y ese es el anhelo que hay, es la carga que hay en mi corazón, amados. La carga que hay en mi corazón, ¿no? Es eso que estuvimos compartiendo el domingo. Satanás ha hecho un arduo trabajo en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Para robar, matar y destruir a través de ese pensamiento, ¿verdad? Ese pensamiento que ha metido en el corazón de los mexicanos y de los latinoamericanos, haciéndonos pensar que a Dios le encanta que seamos pobres y le enfada que seamos ricos, ¿verdad? Y eso, como lo hablamos el domingo, provoca un bloqueo automático, como un antivirus, ¿verdad? Que cuando vienen las palabras de bendición o vienen las instrucciones para generar riqueza, ¡prao!, las paramos inmediatamente, las pasamos como si no existiera. Pero el pueblo de Dios tiene una gran necesidad. ¿Tiene una qué? ¿Tiene una qué? ¿Usted tiene una qué? Gran necesidad. Usted necesita conocer los principios para generar riqueza y las promesas que Dios tiene para todo su pueblo de generación de riquezas. Necesita conocerlo. Si los varones de esta congregación necesitan conocerlo y estar libres en ese aspecto. Los jóvenes de esta congregación no pueden estar destinados a la esclavitud, amados. Ustedes están destinados a la esclavitud porque eso es lo que el sistema mexicano enseña. No estoy criticándolo, nada más le estoy ubicando. Todo el sistema escolar, todo el sistema educativo mexicano está así porque no saben cuál es la verdad, y menos ahora que no consideran. Antes consideraban algo la palabra, ahora no la consideran para nada y piensan que es una charlatanería y una chalada. Y bueno, espejito, pero no hago más aclaraciones, ¿verdad? Sí, lo que quiero que me entienda, joven, es que usted va a estar al frente de una familia. Usted, y si no quiere destinar a su familia a la guardería y a su mujer a trabajar, usted tiene que aprender, primero que nada, a ser libre de esta situación y aprender a generar riquezas. Usted, señorita, necesita conocer esos principios, porque usted va a escoger. Deja de escoger a las señoritas. A mí me da tanta carga en mi corazón ver cómo las señoritas escogen una bola de inútiles que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no tienen definición de nada, no saben qué buscar en un hombre. Lo primero que usted tiene que buscar, lo primero, porque va a sostener a su familia, es si sabe generar riquezas o no. Pero si usted no tiene ni idea qué es eso y todo se le hace mal, pecado, y entonces piensa que lo único es que le papalotea el corazón, usted se va a casar con un inútil y lo va a mantener. Ese es su futuro, ¿me capta? Eso es lo que está pasando. Las mujeres solas, las que están dirigiendo sus vidas solas, venden su vida, venden completamente su vida por un trabajo de unas cuantas horas para tener a sus hijos, mientras el diablo se lo está acabando porque no pueden estar en su casa. Necesita conocer los principios para lo que trabaje, para que realmente lo que trabaje genere, y además sus hijos estén en una dinámica en la cual están aprendiendo a generar riquezas. Todos están metidos en el asunto y aquí están todas esas instrucciones, nada más que nunca las vemos porque es pecado. Nunca las vemos porque no son para nosotros. Y es por esto, ¿no?, que es tan importante aprender los principios. Necesitamos ver las cosas de diferente manera. Necesitamos, déjeme hacerle una reflexión, que es lo que quiero hacer esta noche. Necesitamos ver las cosas como los ha visto el pueblo de Dios a lo largo de la historia, aún antes del inicio de la era cristiana.
necesitamos considerar a ese pueblo al que le vino a hablar Jesucristo. Porque Jesucristo textualmente lo dijo. Él decía: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Así es que quiero que comprenda algo, ¿sí? Dios tiene un pueblo en esta tierra y siempre lo ha tenido. Durante algunos años hubo varios ataques, varias frustraciones, varios que no quiero meterme en muchos asuntos, ¿no? Lo puede leer en su Biblia y estudiarlo bien, hasta que llega Abraham, ¿sí? Dios está buscando un hombre y encuentra a Abraham, un hombre que le cree. Le creyó Abraham a Dios y Dios lo consideró como justo y es el padre del pueblo de Dios, ¿no? Y entonces de ahí viene Isaac, viene Jacob, ¿no? Llegan a Egipto y luego Moisés los saca, ¿no? de Egipto y los lleva en un recorrido hasta llegar a las faldas del monte Sinaí. Y en Éxodo 19, si me quiere acompañar ahí por favor, ¿sí? En Éxodo 19 Dios se manifiesta por primera vez a su pueblo personalmente, ¿no? ¿Sí? Este es un acontecimiento para su pueblo espantoso, ¿no? Para Dios extraordinario, y a veces así pasan las cosas, ¿verdad? Cuando el pueblo no conoce al Señor. Pero quiero que veamos lo que está en el corazón de Dios. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Redifim, se internaron en el desierto del Sinaí, y ahí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde ahí lo llamó el Señor y le dijo: pare oreja, por favor, ¿sí? No le dijo pare oreja, yo le estoy diciendo a usted pare oreja. Sí, porque así que le estoy añadiendo a la palabra, no. Dice: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Y aquí viene el tema. Ahora, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Capte por favor la posición del pueblo de Dios delante de su Dios. ¿Me explico? ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? Usted es el pueblo de Dios. Usted es la propiedad exclusiva del pueblo de Dios. Aunque toda la tierra, dice, aunque toda la tierra me pertenece, ¿ok? Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícale esto a los israelitas. Entonces, lo que necesitamos entender es que el pueblo de Dios es propiedad exclusiva de Dios. Es un reino de sacerdotes, ¿sí? Es donde hay reyes, hay sacerdotes, es una nación santa. Ahora, y así fue el pueblo judío. Sí, el pueblo judío fue la propiedad exclusiva de Dios, y durante todo el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era el pueblo judío. Hasta que vino Cristo. ¿Hasta que vino quién? Y cuando vino Cristo las condiciones cambiaron. ¿Qué cambió? Las condiciones, ¿sí? Antes, bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a seguir este caminito. Cuando viene Cristo las condiciones cambian, ¿sí? El pueblo de Israel es endurecido por el propio Dios, es endurecido el pueblo de Israel para que pueda venir la adopción del pueblo gentil. Gentil son todos aquellos que no son judíos, ¿sí? Entonces viene un endurecimiento en el pueblo judío, y entonces eso es lo que abre la puerta a los gentiles para venir y empezar a conocer del Señor. Romanos en el capítulo, esto lo explica muy bien, Romanos del capítulo 9 al 11, aunque vamos a leer unos poquitos versículos del capítulo 11 solamente. Vamos a leer del 25 al 31 y présteme atención con esta idea, ¿sí? Hay que comprender muy bien este tema, ¿no? ¿Sí? Porque luego no sabemos muy bien quién es el pueblo de Dios y cómo es el asunto, y aquí está explicado. Dice: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Bueno, también le estaba diciendo: no se me sienta muy gallo usted que ha recibido a Cristo, porque aquellos también son pueblo de Dios, ¿no? Es lo que se está diciendo. Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerán ¿hasta cuándo?
hasta que haya entrado. ¿Sí lo tienen ahí puesto? No, Romanos 11:25, por favor. Vamos, si lo pueden poner, vamos a leer hasta el 32. Y si lo pueden poner, sí nos ayuda, porque esto es una porción que siempre se la brincan cuando están leyendo su Biblia, porque no le entienden nada y se siguen en blanco, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, eso, muy bien, sí, ahí está. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá, ¿hasta qué? ¿Dónde están los gentiles? Hay como 3 que entienden este rollo, ¿verdad? Usted es un gentil que ha entrado, ¿sí me explico? ¿Sí? Usted no es judío de nacimiento, usted es mexicano, pagano. Ya no le me sigo diciendo porque vamos a entrar en detalles que no queremos tocar, ¿verdad? Pero es todo eso, pero el Señor ha tenido misericordia de usted y lo ha introducido en su pueblo, ¿sí? Entonces así permanecerá hasta que entre la plenitud de todos nosotros, los gentiles que nos hemos convertido a Jesucristo. De esta manera todo Israel será salvo. ¿Quién es todo Israel? Los gentiles que se han convertido al cristianismo y los judíos que por herencia son pueblo de Dios. ¿Me sigue o no? Ok, sí. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios. ¿Para bien de quién? Exacto, bien, para bien de nosotros. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, ¿sí? Porque las dádivas de Dios son irrevocables. El pueblo judío es pueblo de Dios y eso es irrevocable, punto, ¿sí? Como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes, por eso dice, no se me crean muchos salsitas, ¿verdad? ¿Sí? Apláquense y entiendan, ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objetos de misericordia, de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, dice, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, ¿verdad? Los judíos para la desobediencia de no recibir a Cristo, y a usted la desobediencia de no obedecer a Dios, y por eso llegaron a Cristo, ¿verdad? Por eso necesitaban un Salvador. Bueno, ni necesitábamos, dijo el otro, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces como resultado de la misericordia de Dios. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Ok, entonces lo que está diciendo aquí es que el pueblo judío es la rama original, son las ramas originales del árbol. Ok, y que nosotros somos los injertos. Nosotros no somos ramas originales, pero fuimos injertados en el árbol por causa de Cristo. ¿Sí? El pueblo judío es el pueblo de Israel, y nosotros somos el pueblo gentil convertido a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Ellos entraron porque Dios los eligió. ¿Sí? Nosotros entramos a través de la fe. Ellos son el pueblo judío y nosotros somos el pueblo griego. Por lo menos, o sea, cuando habla de, entonces cuando usted lee ahí el judío primeramente y también el griego, usted no es judío, ¿está claro? Aunque se sienta, porque aquí hay algunos que se sienten judíos. Dese un zap, usted no es judío. ¿Sí? Si no es de madre judía, usted no es judío, usted no se haga payaso, ¿sí? ¿Ok? Usted es gentil convertido al judaísmo, ¿sí? Esto es muy importante, porque luego nos sentimos la Shekinah, que bailamos en la Shekinah. Sí, cántale y todo el rollo, ¿me entiendes? Pero ubícate, hijo, tú eres un mexicano, no entiendes lo que es eso. Por eso tienes que aprender lo que no entiendes, porque ese es nuestro gran problema, que no entendemos, nos sentimos y ni somos, y entonces ni agarramos, ni entendemos, ni vivimos, ni nada. Nada más decimos, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Un aplauso, sí, claro. Y la vida, igual. Como dice Julio Iglesias, no, la vida sigue igual. No venimos aquí para que la vida siga igual. Venimos aquí para que la vida sea transformada. Cristo no vino para que la vida fuera igual, ¿sí? Sino para transformar nuestra vida. Así es. Dice aquí en Romanos capítulo 11, versos del 11 al 12. Vamos a subir tantito donde estamos, ¿sí? Ok. Dice,
Pablo está haciendo esta reflexión. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza de su plena, que su plena restauración producirá? Présteme atención, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sí? El pueblo judío es un pueblo lleno de muchas cosas que nosotros no captamos, ¿verdad? Pero si hubiera algo extraordinario, es que ese pueblo recibiera a Cristo y entonces completaría todo. Ahora bien, nosotros no somos pueblo judío, ¿me capta? Nosotros somos gentiles. Eso, amén, gloria, qué bueno que lo entiende, qué bueno. Y siéntase cómodo con ello, me explico, siéntase cómodo. O sea, el problema, no sé si me explico, el problema no es no tener educación, el problema es quedarse sin ella. Ese es el problema. El pueblo gentil no tenemos educación en las cosas de Dios. Somos una bola de advenedizos, para que me entienda, y me incluyo, ¿eh? Así que baje las piedras, guárdalas y ahorita se las echa al que dé la despedida. Ok, sí, sí, hay que entenderlo. No tenemos, el problema no es no tener educación. Exacto. Nosotros sentimos, ¿no? Que ser gentiles es de segunda. Capte una cosa, ¿sí? Lo que necesitamos es precisamente empezar a ver esto como este pueblo lo ve. Ese es el tema. Tenemos que aprender de ellos, que sí creen lo que usted y yo no tenemos ni la menor idea. Y lo que quiero hacerle ver en este momento, ¿sí?, es cómo trata Dios al pueblo judío en el aspecto financiero. A ver, ¿quién es pueblo de Dios? ¿Los judíos o los gentiles? Eco. ¿Estamos claros? A ver, ¿quién es más pueblo de Dios? ¿Los judíos o los gentiles? Todos. Nada más que unos son educados y otros somos mal educados. Esa es la única diferencia. Somos salvajes, rupestres, ¿me entiende? Es lo único. Pero ningún padre, quiero que me entienda, ¿sí? ¿Ustedes, papá, aquí hay papás? ¿A quién ama más? ¿Al doctor en ciencias o al que no terminó la primaria? Ay, las señoras luego, ¿verdad? A los dos, ¿cómo se te ocurre? ¿Verdad? Los maridos se quedaron, híjole, ¿qué quiere que diga este tipo? Es que los hombres no disparan hasta no saber que va seguro el asunto, ¿ah? ¿Sí? Pero bueno, ese es normal, así nos hizo Dios, diferentes, pero ese es otra historia, ¿no? ¿Sí? Entonces, tan pueblo de Dios son los judíos como los gentiles, amados. Y es lo que necesitamos entender. Ahora, quiero que vea cómo Dios trata a los judíos en los aspectos financieros, porque de la misma manera te quiere tratar a ti. De eso se trata esta conferencia. El pueblo judío ha sido tradicional e históricamente un pueblo bendecido por Dios en el sentido de trabajar y mantener a su familia en un muy buen nivel. A la vez, es un pueblo que ha llegado a conocer los secretos del éxito financiero, porque esos están aquí en la Biblia, ¿sí? El otro día me llamó mucho la atención los hombres de negocios de Nueva York. Todo el negocio mayorista de Broadway, ¿quién cree que lo maneja? Nuestros hermanos, Señor, nuestros hermanos. Es esa parte del pueblo que no somos nosotros. Ellos manejan todos los mayoreos, todos, y venden barato, Señor. Y cuando te das cuenta ya te dejaron sin lana. No porque te roben, sino porque te venden todo. Son buenísimos para eso. El otro día estaba viendo una película con mi esposa y mi familia. Primero me abucharon porque era muy viejita, ¿no? Pero yo quería verlos en acción a los cuates, ¿no? Se llama Una extraña entre nosotros. De hecho la saqué ahí en YouTube y ahí le piqué, ¿no? Y es una detective que se infiltra en unos judíos jasídicos porque hubo un asesinato. Entonces esta es una salvaje, ya sabe, ¿no? Pagana, paganísima, no es cristiana ni nada. Y entonces entra con los judíos jasídicos. Son esos judíos muy tradicionales. De hecho, jasídico quiere decir piadoso, eso quiere decir, ¿no? Entonces estos cuates, por ejemplo, ¿no?, son muy ultraconservadores, ¿no? Son los que usan sus sombreros negros así, sus barbotas,
usan sus caireles aquí, bueno, no sé, con sus trenzas, ¿no? Unas trenzas que se ponen acá y se ponen filacterias para orar y todo el asunto. Le llaman pecado a todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, olvídate de comerte una hamburguesa con queso, ¿no? Porque la ley dice que no te comas la carne con la leche de su madre. Todos detalles, los 613 mandamientos de la ley se los saben y los procuran. Pero sabes que, o sea, para ellos muchas cosas son pecado, pero no tienen ningún reparo por tener sus manos llenas de diamantes. Lo que sale en la película son mayoristas de diamantes y están ahí, está el rabino ahí con los hombres de negocios moviendo los diamantes y moviéndolos para acá, y llévalos a la tienda de Jacob y para la tienda de fulano y sutano y perengano, y el cuate no tiene ningún remordimiento de que sea pecado, ¿me entiende? Porque no es pecado, nada más que nos lo han enseñado y nos lo han metido hasta por las orejas. O sea, puedes tener unos cuantos billetes, pero ¡ay, sí, mayorita de diamantes! Robándole que los matan a los negros y quién sabe cuántas. Bueno, pues ¿qué quieres que haga si vivimos en un mundo caído y yo no los maté? Sí, pero sí, no es cierto, pero sí, a veces queremos ser más. Ay, mejor no digo, denle un aplauso al Señor, ¿verdad? Es lo mejor. Así es, ¿verdad? Entonces ellos no tienen problema con generar riqueza, ninguno, ¿sí? De hecho, una buena parte de los negocios de distribución yo le vendía a muchos judíos, ¿sí? Y ellos vendían, pero una titipuchal, ¿no? Un titipuchal de cosas que traen, mueven, todos esos negocios que traen de China y todo. Ellos están detrás de todo eso y ellos son los que arman y van y ven y consiguen y mueven y son buenísimos para eso. Miren, esto es lo más impresionante. ¿Quién mató a los judíos el siglo pasado? Hitler. ¿Hitler de dónde era? De Alemania. Esto es lo más increíble. El 85% de los grandes negocios alemanes, ¿sabe propiedad de quién son? De los propios judíos. Es la revancha de los judíos. La venganza del pueblo judío. Ellos los matan y estos le sacan la lana, mano. Y no pecan, ¿me entiende? En cambio los otros sí los pecan cuando los matan. Entonces agarre la onda, ¿no? El judío es un captador de dinero. Sí, en realidad los judíos no constituyen ni siquiera el 1% de la población mundial. Sin embargo, resaltan en todas las áreas, pero sobre todo en el área de dinero. Ellos son extremadamente buenos para producir dinero, para generar riqueza. Y no solo en el siglo XXI, sino a lo largo de su historia, son reconocidos por amigos, por enemigos, en situaciones favorables y desfavorables, como extremadamente buenos para generar riquezas. Digo, para que le voy a mostrar un dato, ¿sí?, que le puede ayudar, ¿sí? Israel es un milagro financiero. La nación de Israel es un milagro financiero. Sí, hay más compañías israelitas cotizando en el índice Nasdaq que todas las empresas de India, Corea, China y Japón juntas. Le estoy hablando que China tiene 1.300 millones de habitantes, que India tiene 1.000 millones de habitantes, que Corea tiene 50 millones de habitantes y Japón es como nosotros, como 120 millones de habitantes. Así que en total, más o menos son como unos 2.500 millones de habitantes del planeta. Tienen menos empresas cotizando en el índice Nasdaq que 8 millones de judíos que viven en Israel. ¿Sí me entiende? ¿Ve la proporción? O sea, quiero que entienda la proporción cuando Dios se mete a bendecir a su pueblo. ¿Sí? Nada más, es importante entender esto. Hay una lista que se llama la lista de Forbes 400. ¿Sí? Esa lista habla de los hombres más ricos del mundo, ¿sí? La gente que tiene más dinero. Bueno, si los judíos son el 2% de la población de los Estados Unidos, debería de tener 8 judíos en la lista esta de Forbes. ¿Sabe cuántos judíos hay generalmente en la lista de Forbes 400? Entre 60 y 100. Lo que le estoy diciendo es que el 25%, entre el 20 y el 25% de las personas más ricas del mundo, ¿de dónde son? Del pueblo de Dios. ¿De dónde son? ¿De dónde son?
Y como cantaba la canción de Yuri, ¿y tú cómo estás? Ah, ¿verdad? ¿Y tú qué onda, hijo? ¿Estás dormido pensando que a Dios le molesta que saques dineros? Aprende de tus hermanos. ¿Sí? Mire, Israel ha progresado a pesar de muchas desventajas. Primero que nada es un pequeño país, muy, muy pequeño. Israel es del tamaño del estado de Tlaxcala, amados. Es del tamaño de Israel. La nación de Israel es del tamaño del estado de Tlaxcala. Sí, capte por favor. Sí. O sea, la nación de Israel se fundó en 1948. ¿Cuándo? 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018. Ya nos pasamos, regrésale 3. ¿Sí? Y estamos hablando, tiene 67 años de existencia. Porque antes estaban dispersos por todos lados. Y llegaron y los metieron así, ¿verdad? Todo estaba lleno. Haga de cuenta, ¿sabe qué pasó con el pueblo de Israel? Haga de cuenta que de repente llega ahorita una banda y se mete ahí donde están ustedes, ahí se mete, dice, con permiso, con permiso, ¿sí? Y le dice, oye, ¿qué te pasa? Mira, es que hace 2000 años nuestros padres salieron de aquí y este es nuestro lugar. No, oye, pero, entonces imagínense todos los que lo rodean cómo aman a los israelitas. Es un país rodeado de enemigos, lleno de enemigos. O sea, lo que quiero que capte es que no son así porque tengan las condiciones favorables. No, al contrario. Ellos viven en continuo estado de guerra. No tienen petróleo como nosotros, ¿verdad? No tienen agua. Dijo Shimón Pérez cuando vino aquí a México. Dice, bueno, mire, nosotros tenemos un mar muerto y otro medio muerto, ¿no? Así es que imagínense, ¿no? Que ustedes tienen 2 litorales completos y están muriendo de hambre. Yo no los entiendo. Deberían de dejarnos a México, a los israelitas, para que lo hiciéramos la mejor nación del mundo. Eso, más o menos eso dijo cuando estuvo el que fue 3 veces primer ministro de Israel. Todavía era primer ministro de Israel cuando realmente, miren, el interés por esto se me despertó un día que llegué a mi coche. Bueno, déjeme decirle 2 cosas más que es importante Israel, sí, es que hay que entender, mira, Israel tiene un territorio extremadamente árido. Ese es como el de San Miguel de Allende, ¿no? O sea, ahí los árboles que se dan son puros mezquites y ¿cómo se llaman los otros? Huizaches, anden, ustedes de allá, ¿no? Sí, puro huizache, mezquite, nopales y garambullos, ¿no? Es lo único que hay por allá. Sí, porque todo es árido. Pues así es árido aquí y desértico. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Son líderes en agroindustria estos chavos. Sí. Son líderes en agroindustria. Estaba yo el otro día, me metí a mi carro temprano, como a las 6 de la mañana. Hay un programa que se llama Negocios en Imagen. Y entonces estaba Rodrigo Pacheco entrevistando a Meni Samra Cohen. Yo cuando le oí ese el nombre de medio judío, dije, a ver qué dice este cuate, ¿no? Y entonces resulta que este cuate es el presidente de la Cámara de Comercio México-Israel. Esto fue hace como un año. Pero a mí no sabe cómo se me abrieron los ojos cuando yo, o sea, esto lo he estado estudiando después de que escuché esta entrevista, ¿no? Y este hombre decía esto: Israel es un país muy pequeño, pero es considerado una potencia mundial. Sí, el Wadi Valley, como le llaman ellos, es el valle de la tecnología, ¿sí? Lo que es el Silicon Valley para los americanos es el Wadi Valley y está al mismo nivel que todo el valle de la gran tecnología de los americanos, ¿sí? Es un país de 500 kilómetros cuadrados como el estado de Tlaxcala y solamente viven ahí 8 millones de personas. Pero Israel le vende a México, nosotros somos 120 millones de personas más o menos. Israel le vende a México 8 veces más de lo que México le vende a Israel. Pero no solamente esto, ¿sí? Israel le vende el 50% de todos sus perecederos a Europa. Si son líderes en agroindustria, como le decía. Ellos crían un árbol que se llama el árbol de la teca, que es la reina, es un árbol que da madera, es la reina de las maderas por su dureza y resistencia. En todo el mundo, para crecer un árbol de esos se tardan de 18 a 20 años. ¿Saben cuánto tiempo los crecen en Israel? En 4 años. ¿Sí me capta? Son líderes en cibernética, son líderes en medicina, son líderes en energía renovable,
son líderes en seguridad, en agua, ¿no? Ellos, dice, cuando estuvo Shimon Peres aquí en México, dijo: nosotros sabemos cuál es la crisis que viene para el mundo. Viene la escasez de agua y nos estamos preparando para venderles sistemas de tratamiento y obtención de agua a todo el mundo. Ese es el pueblo al que pertenecemos, amados. Y todo eso porque ellos, ¿sabe cuál es la gran diferencia? Que nosotros decimos que somos pueblo de Dios. ¿Sí? Nosotros decimos, ¿verdad?, que Dios es nuestro Padre y que somos los hijos de Dios. Ellos ni le dicen a Dios Padre porque es una falta de respeto, lo decíamos el domingo, pero tienen la plena certeza de que son hijos de Dios y que si alguien va a favorecer a Dios es a ellos. Es tiempo de cambiar. Tengo muchas cosas más que compartir con ustedes, pero no puedo porque quiero respetar su tiempo. Sé que algunos tienen que moverse, tienen que pues tomar el autobús o el omnibus o lo que fuera, ¿verdad? ¿Sí? Lo que sea. Y yo creo que a fin de cuentas no es lo que los hombres hacemos, ¿no?, lo que transforma al pueblo, sino lo que el Espíritu Santo hace. La única intención de esta conferencia es que entiendas que hay un pueblo que es pueblo de Dios como nosotros, pero que nosotros somos tan pueblo de Dios como ellos, y que Dios los trata extremadamente bien, ¿sí?, en asuntos financieros, y así quiere tratarte a ti. Así. Dale un aplauso al Señor si quieres, ¿verdad? ¿Sí? Quiero hablar con los que nos visitan por primera vez, por favor, ¿sí? Si usted nos está visitando por primera vez, quisiera que se pusiera de pie, quiero identificarle. Es más, quiero pedirle un favor, ¿sí? Véngase para acá, ¿sí? Acérquese aquí, ¿sí? Acérquese aquí adelantito. ¿Sí? Muy bien. Si quieren acomodarse aquí, nada más quiero decirles un par de cositas. Miren, lo que nosotros estamos oyendo es que Dios tiene un pueblo. Hay en esta tierra, nosotros a veces como mexicanos pensamos que todos somos pueblo de Dios y todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que los que reciben a Jesucristo, los que creen en su nombre, Cristo es el que les da el derecho de ser hijos de Dios. Todos nosotros sabemos que Cristo vino a esta tierra, porque eso lo sabemos todos los mexicanos. Lo que no entendemos es que tenemos que pedirle a Cristo que venga a nuestra vida, que venga a nuestro corazón. Nosotros hemos pecado y nuestro pecado nos aparta de Dios. Y lo que necesitamos es, todos sabemos a qué vino Jesús, ¿verdad? Todos los mexicanos saben a qué vino Jesús. Yo le pregunto a la gente: oye, ¿y a qué vino Jesús? A morir por nosotros en la cruz. Todos lo sabemos. Lo que no sabemos es que eso tenemos que pedirle a Jesús que lo haga válido en nuestra vida. Ahora, lo que queremos hacer es animarles. Alguien nos ayudó, ¿sí? Un día vinimos a una reunión como esta y a mí alguien me ayudó a orar, a pedirle a Jesús que venga a mi vida y quite mi pecado, quite los estorbos, para que entonces el Espíritu de Dios pueda venir a morar a mi corazón y yo pueda ser un hijo de Dios. Y entonces, ¿no?, ustedes puedan empezar a recibir todas las promesas que Dios tiene para ustedes, que son muchas promesas de bendición en todas las áreas de su vida. De hecho, fuimos hechos para vivir en comunión con Dios. Entonces quiero guiarles en una oración. Yo voy a dirigirles con unas frases breves y ustedes se las pueden hablar. El Señor está aquí y es a Él al que se las van a decir. Y hable con Dios y dígale: Dios Todopoderoso, yo reconozco que he pecado y que estoy apartado de ti, pero también reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz, y que cuando Cristo murió pagó por mis pecados. Te pido que lo que Jesucristo hizo en la cruz lo hagas válido en mi vida,
en este momento. Quita mis pecados, limpia mi corazón y dame una nueva vida. Lléname con tu espíritu y condúceme en una vida de libertad y de propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahorita van a orar por ustedes los que están ahí. Y bueno, gracias. Sí. Lo que yo quiero hacer, ¿sí?, es simple y sencillamente soltar un desafío y animarle a hacer algo, ¿sí? Todos nosotros luchamos y batallamos muchas veces con estos conceptos, ¿verdad? Si Dios quiere bendecirnos y cómo quiere bendecirnos. Yo quiero animarle a que hoy tome decisiones en su corazón, ¿verdad? ¿Sí? Quiero animarle a que usted ore para romper, ¿verdad?, con todas esas ideas, con todas esas maldiciones, ¿verdad?, romper con ellas, reconocer que si usted se para es porque reconoce que Dios le quiere prosperar económicamente y grandemente. ¿Me explico? O sea, es eso, se está parando porque usted quiere moverse en la dimensión de Dios. Sí, no en la que usted ha aceptado, no en la que le dijeron que podía aceptar, sino en la dimensión de Dios. Sí, que el Señor es el que le dijo: por favor, quiero que fructifiques, te multipliques, llenes la tierra. ¿Me explico? O sea, en mi dimensión, muévete en mi dimensión. Ya no quiero que te muevas en la tuya, quiero que te muevas en la mía. Eso es lo que el Señor quiere, y que te determines a conquistar y a crecer en esta área. Sí, a trabajar todos los días en esta área, a revisar, a clamar, a pedir la ayuda de Dios. Y la gente que tú veas que tiene más entendimiento, acércate con ellos. Ahí donde estás, habla, toma. ¿Por qué no vas tomando autoridad en el nombre de Jesús y declaras: en el nombre de Jesucristo, yo renuncio a todas las maldiciones, renuncio a todas las ataduras y renuncio a todas las cadenas que el enemigo ha puesto sobre mi vida, sobre mi pensamiento, en los asuntos económicos, en el nombre de Jesús. Yo me desarraigo de esos pensamientos mentirosos, que a mi Dios le gusta que yo esté padeciendo, que a mi Dios le gusta que yo no tenga. Yo renuncio a ello en el nombre de Jesús. Entiendo, Señor, que tú eres un Dios abundante, que tú eres un Dios generoso, que tú eres un Dios que me llamaste a la adopción como hijo, y que soy tu hija, que soy tu hijo, y me quieres tratar como tu hijo. Y yo, en el nombre de Jesucristo, me dejo tratar como tu hijo. Decido crecer, decido ya no estancarme, decido abrir mi corazón a ti y abrirme a todas tus promesas, a toda tu instrucción. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, instrúyeme. Yo decido esforzarme y ser valiente para heredar toda la tierra que tú has dispuesto que yo herede, para heredar, conquistar la porción que a mí me toque, y para hacer que este pueblo herede la tierra que tú le has prometido a nuestros antepasados. Señor, aquí estamos, tu pueblo. Llénanos de ti, Señor. Caminamos al frente, caminamos entendidos de que esta es tu voluntad, y caminaremos para hacerla y enseñarla. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición la palabra. Damos gracias a Dios por el ingeniero Briviesca, su esposa.